Buenas noches. Bueno, ante todo quiero agradecer a nuestros colegas peruanos por haber tenido la gentileza de invitarme a compartir con ustedes en este espacio de reflexión en torno a nuestras experiencias investigativas. El asunto que nos ocupa son los principales problemas teóricos metodológicos que enfrentan los aspirantes latinoamericanos al iniciar el doctorado en nuestros programas de ciencias sociales, y no solo al iniciarlo, sino durante este proceso de gestación de su formación. Mi nombre es Dalia de Jesús Rodríguez Bencomo, una servidora. Pertenezco a la Universidad de Oriente de Cuba, donde me desempeño como profesora e investigadora en el Centro de Estudios Cubanos y del Caribe. Ante todo, sería bueno hacer un pequeño análisis de qué es el doctorado, o sea, qué naturaleza tiene el doctorado y en qué se diferencia de las maestrías. El doctorado viene siendo un proceso de formación posgraduada que proporciona a nuestros graduados y a todo graduado universitario un conocimiento profundo, amplio, en un campo del saber específico y que le permite obtener un grado científico. Por supuesto que en este proceso de formación posgraduada, el aspirante, el doctorante, va adquiriendo nuevas habilidades investigativas de carácter también más profundo, que le permite hacer aportaciones en el plano de la teoría y en el plano también de la metodología. ¿Qué diferencia un doctorado de una maestría? Bueno, el nivel de los aportes teóricos y metodológicos y prácticos que pueda hacer el investigador, este es mayor o debe ser mayor. En este instante ya el aspirante va adquiriendo, como yo decía anteriormente, niveles y habilidades investigativas que lo obligan a hacer ese tipo de aporte teórico, metodológico y práctico. El nivel de esencialidad de las relaciones reveladas por este investigador debe ser mayor. Es decir, el aporte es a la ciencia de la pedagogía, a la ciencia de la sociología, a la ciencia filosófica, a la ciencia histórica, en el ámbito teórico, pero también en el ámbito metodológico e incluso en el práctico, es decir, aportando determinados elementos para transformar esa realidad. Tanto las metodologías como las estrategias que puedan aportar estos investigadores en el caso en que se proponga, digamos, por ejemplo, las investigaciones sociológicas o las investigaciones pedagógicas y educativas, en el caso de que aporten este tipo de metodología o determinadas estrategias, deben de servir a otros ámbitos, debe tener un nivel de generalidad y deben ser aplicados a otros ámbitos de igual naturaleza. Eso de manera básica, ¿no? ¿En qué se diferencia un doctorado de una maestría? Los niveles de esencialidad que descubre, que revela el aspirante, son mayores. El nivel de preparación es mayor. En el caso de la Universidad de Oriente, nuestra universidad cuenta con 15 programas de doctorado, programas que tienen que ver con las ciencias, eh, con las ingenierías, con la biotecnología, etc. Ahora, 5 de esos doctorados pertenecen al área de las ciencias sociales, de las humanidades, de la educación y del derecho. En el caso del autor, es decir, en mi caso, baso esta experiencia que le estoy socializando en mi participación en los programas de ciencia de la educación, ciencia sociológica y ciencia histórico-filosófica de la Universidad de Oriente. Esta observación se basa en mi participación, como decía, tanto en mi condición de tutora, en mi condición de profesora, en los tribunales, en los diferentes tribunales en que he participado, así como en los juicios del claustro y en las entrevistas de coordinador. Estos programas a los que pertenezco son programas certificados y cuentan con más de 15 años de existencia y con un número considerable de graduados de diferentes países de América Latina. Dentro de estos países tenemos a Venezuela, tenemos a Ecuador, tenemos a México, tenemos a Colombia e incluso más allá de América Latina tenemos angolanos, tenemos europeos, es decir, tenemos españoles también graduados de nuestros programas.
Estos programas, es decir, los de ciencias históricas y filosóficas, el sociológico, el de ciencia de la educación, tienen también sus particularidades. Es decir, el programa de ciencias históricas y filosóficas tiene dos salidas. Se titulan con doctor en ciencias históricas y otros se titulan con doctor en ciencias filosóficas. El programa de ciencia de la educación también tiene dos salidas. Se tiene doble titulación, o mejor dicho, una titulación es en ciencias pedagógicas y otra titulación es doctor en ciencia de la educación. En el caso de la ciencia sociológica, su salida es en ciencias sociológicas. A su vez, estas investigaciones, por supuesto, como es obvio, tienen sus particularidades, es decir, las investigaciones filosóficas poseen un carácter más general, son más abstractos, se mueven más bien en el ámbito de las investigaciones cualitativas. Las sociológicas tienen la combinación de moverse en el ámbito de las investigaciones cuant y cualitativas y tiene también sus particularidades, sus diferentes salidas. Sociología del conocimiento, sociología de la educación, sociología de la familia, etc. Las investigaciones históricas también tienen un enfoque más concreto y en el caso de la educación y de la pedagogía también pertenece al área de la enseñanza y de la formación, tienen métodos, también utilizan metodología cuant y cualitativa y tiene sus particularidades al interior de su metodología y de sus contenidos que trata. A pesar de estas diferencias entre estos diferentes programas, podemos determinar algunos aspectos comunes. Todos estos programas basan su conducción en determinados principios. Por ejemplo, el principio de la objetividad, es decir, el reconocer que la realidad debe ser estudiada tal cual ella existe, el respetar ese carácter objetivo de esa realidad, el reconocimiento del principio de la complejidad, que no es más que el reconocimiento de que la realidad social es compleja, es diversa, es multidimensional y como tal debemos analizarla y reconocer esa complejidad. El principio del desarrollo es también el reconocimiento de que la investigación no es un proceso sencillo, es un proceso que se va gestando poco a poco a través de la maduración científica de ese sujeto que está investigando y que también tiene momentos de zigzagueo, ¿no?, de revaloración de lo que se ha hecho, que no es un proceso lineal, ¿no?, ni, como decía, sencillo, donde incluso lo que ya hemos investigado seguimos aprendiendo constantemente de lo que hacemos y de lo que hacen nuestros aspirantes, porque cada vez que tenemos un aspirante, por supuesto, el tutor debe estudiar también qué está trabajando ese aspirante y tiene que también crecerse científicamente y metodológicamente para poder guiar a ese aspirante que se mueve en diferentes aristas del conocimiento. El principio del discernimiento no es más que la capacidad que va a tener ese investigador de diferenciar, entre otras cosas, los aspectos de la teoría anterior existente, o sea, qué aspecto de la teoría anterior existente, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista metodológico, es útil a la nueva investigación que se está realizando. El principio de la coherencia es un principio que se sigue en relación a muchos aspectos, por ejemplo, en relación con los elementos que estructuran las tesis. Debe haber una armonía entre estos elementos, en relación con su contenido, en relación con la derivación lógica de las ideas, en relación con el contenido y sus conclusiones, etc. El principio del rigor científico, la profundidad con que debe estudiarse esa realidad, la seriedad y responsabilidad con que se empleen los métodos de estudio, la coherencia entre sus instrumentos, entre los elementos del diseño, etc. Entre otros principios, porque por ejemplo el principio de la responsabilidad científica es también un principio seguido por estos programas. O sea, estos son elementos comunes y además de estos elementos comunes, ¿sí?, también podemos encontrar que en sus aspirantes, o sea, a pesar de la diversidad de elementos, como habíamos dicho ahorita, y de estos también, además de estos elementos comunes que veíamos, tienen otro elemento común, y es que
A pesar de las diferencias teórico-metodológicas entre estas diferentes áreas del conocimiento y de estos programas, nuestros aspirantes van teniendo eh, problemas, dificultades o retos comunes que podemos sintetizarlos sin caer en esquemas en esta socialización de experiencia que estoy haciendo. Ahora, antes de centrarnos en cuáles son esos problemas teóricos metodológicos, no podemos dejar de reconocer lo que bien plantea el investigador peruano Julio Mejías Navarrete, el cual señala cómo en América Latina va existiendo un marcado esfuerzo por ir gestando una conciencia metodológica. Incluso no solo una conciencia metodológica de cómo hacer ciencia, sino cómo hacer ciencia de una manera que responda a nuestras particularidades, con métodos propios y atendiendo el carácter plural desde el punto de vista cultural de nuestros pueblos. Este intento de América Latina y de los intelectuales por ir gestando una conciencia metodológica se expresa en sus diferentes publicaciones en torno al tema, también se observan los diferentes grupos de trabajo y en sus diferentes eventos en torno a la intención de crecernos metodológicamente y científicamente ante nuestra realidad. Ahora, de manera particular, se expresa la intención de este tercer seminario de investigación social que pretende consolidar la red iberoamericana de promoción de la cultura de investigación para que las investigaciones sociales posean el debido rigor metodológico y que yo en lo particular felicito por tal intención y por los esfuerzos que se realizan. Ahora bien, como decía, volviendo al tema de las dificultades, es decir, estoy diciendo esto para que no nos enfoquemos solo en las dificultades, o sea, tienen dificultades, pero paralelo a esto hay un esfuerzo que se está haciendo por crecernos metodológicamente. Ahora bien, atendiendo a lo que nos preocupa, es decir, cuáles son algunos de los problemas recurrentes en estos aspirantes que llegan a nuestro programa y que vienen de nuestra área latinoamericana, incluyendo también a los cubanos. Bueno, hay muchos aspirantes del área latinoamericana que evidencian la necesidad de fortalecer sus habilidades investigativas y con los cuales, por supuesto, trabajamos desde un inicio para que ellos no acontezcan y para que crezcan desde el punto de vista científico. En tal sentido, algunos de esos principales problemas que enfrentamos en su formación y a lo largo de la construcción científica de sus resultados se irán relacionando poco a poco. Por supuesto que partimos del hecho de que los problemas teóricos tienen que ver con el conjunto de construcciones, de principios, de definiciones por lo que se ocupa la teoría científica, una teoría que permite no solamente describir los fenómenos, comprenderlos, pronosticar sus comportamientos, sino también permite transformar la realidad y nos permite ver de manera coherente aquello que a simple vista aparece como un conjunto de hechos desconectados. Cuando nos referimos, por tanto, a los problemas teóricos recurrentes en nuestros aspirantes, y estamos separando metodológicamente los problemas teóricos de los metodológicos, porque realmente uno está ligado con el otro. Sí, vamos por un problema de exposición a separar los problemas para acentuar la importancia de cada uno de ellos, pero repito, los problemas teóricos y los metodológicos están ligados estrechamente. Dentro de los problemas teóricos recurrentes en estos aspirantes está la tendencia a elaborar títulos muy largos, es decir, cuando se nos presenta la tesis, por lo general está conformada por títulos muy largos, pero no solo cuando se conforma la tesis, es decir, algunos investigadores todavía quedan trabajando tienen la tendencia de elaborar esos títulos muy largos y cuando vemos un título muy largo, el título muy largo es expresión de que todavía falta madurez científica en ese investigador. Y si no es la madurez científica, es falta de síntesis de ese investigador. La tendencia a elaborar títulos muy largos no es buena. Perdón.
no es buena porque, como decía, un título no muy largo, pues desorienta al investigador, habla de dispersión teórica y metodológica, habla de dispersión en el pensamiento de ese aspirante. Bueno, eso es uno de los problemas teóricos que encontramos y que más adelante vamos a verlo como un problema que se vuelve un problema metodológico, por lo que decíamos, porque desorienta al propio investigador. También encontramos como problema teórico la existencia de afirmaciones en el texto científico que no se justifican y argumentan lo suficiente. Es decir, cuando el investigador está construyendo su texto científico, que es desde el comienzo hasta que termina, muchas veces realiza afirmaciones que no justifican ni, argumenta lo suficiente. Esto es muy común verlo en los aspirantes, pero no solo en el comienzo, sino mucho, es decir, en la medida en que va construyendo ese gran cuerpo teórico metodológico y que no siempre logra aprender del todo. O sea, es muy común y el problema es que se convierte en blanco de ataque de los oponentes del tribunal, porque cuando un aspirante hace una afirmación que no justifica bien, por supuesto que ese va a ser el blanco de la pregunta que le va a hacer el tribunal o el oponente en este caso. Otro problema teórico recurrente en los aspirantes a doctor es que el estudio sobre los antecedentes teóricos, investigativos, el tema en ocasiones es endeble, poco profundo. Es decir, en ocasiones el investigador transita ligeramente por el estudio de los antecedentes. Es decir, es como para dejar el cuerpo teórico ubicado en la organización de su texto científico, pero no alcanza la profundidad debida como para dejar esclarecidos los límites hasta donde han llegado las investigaciones anteriores y deja por tanto sesgado lo que realmente puede aportar como no. Es decir, él no es capaz de discernir hasta dónde llegaron los límites de las investigaciones anteriores y qué es lo novedoso de su tema. O sea, el no hurgar en las investigaciones anteriores tiene consecuencias negativas para el alcance que puede tener la investigación de ese aspirante. Y esta debilidad a veces se arrastra hasta muy avanzada la tesis, convirtiéndose en un boomerang para el propio investigador. Es decir, cuando usted no sabe qué es lo nuevo de su tesis, entonces usted no lleva las riendas de su investigación. Usted tiene un punto vulnerable, muy vulnerable dentro de su investigación. Y por lo tanto eso se va a reflejar después en las conclusiones que usted haga, en todas las inferencias lógicas que usted pueda hacer o derivaciones lógicas que usted pueda hacer de la construcción del cuerpo teórico que usted ha venido y metodológico que usted ha venido gestando a lo largo de la investigación. Otro problema teórico recurrente es que no siempre se aprovecha por el investigador, y está ligado a lo que acabamos de decir, no siempre se aprovecha por el investigador los aspectos teóricos y metodológicos de las investigaciones precedentes. Como se ha transitado, si como este investigador ha transitado de una manera muy, digamos, superficial por las investigaciones anteriores, no está en condiciones de aprovechar los aspectos teóricos metodológicos de estas investigaciones precedentes. Ahora, esto acontece por dos razones. Primero, por lo que decíamos, es decir, no ha explorado lo suficiente las investigaciones que le han antecedido. Y por otra parte, se debe a la escasa aplicación del análisis crítico que éste ha ejercido sobre esa investigación anterior. Crítico no quiere decir que destruya lo que una crítica negativa, ¿no? Una crítica que le permita discernir qué es lo que se puede aprovechar desde el punto de vista teórico y metodológico de esas investigaciones. Yo siempre pongo el caso de cuando hice mi investigación. Yo me gradué me hice de doctora en ciencias filosóficas con el tema de la identidad en la obra martiana. Pero por supuesto tuve que especializarme en el tema de la identidad. Y para yo poder profundizar en el tema de la identidad,
decir, teóricamente, me di cuenta que en el caso de Cuba, a nivel mundial también, había mucha controversia en torno al concepto de identidad. Por tanto, tuve que construir un nuevo concepto de identidad, pero no lo construí de la nada, tuve que estudiar profundamente las investigaciones psicológicas que hasta ese momento lideraban las investigaciones de identidad en Cuba. Tuve que estudiar la percepción desde la sociología, en este caso en Cuba también. Tuve que estudiar lo que se movía en el mundo en torno al concepto de identidad. Y como mi concepto era filosófico, yo tenía que construir un concepto desde la filosofía. Ello me hizo, por ejemplo, darme cuenta de que las investigaciones filosóficas, las investigaciones, los conceptos que dominaban en Cuba en torno a la identidad eran conceptos más bien marcados por la psicología, porque les decía, la psicología era la ciencia que que lideraba esas investigaciones al frente de la investigadora Carolina de la Torre, que es una prestigiosa investigadora, en el Centro Juan Marileno de La Habana. Y me di cuenta que las investigaciones de la socióloga que estaban en ese grupo, porque era un grupo de investigadores muy organizado que había en La Habana, pues habían trasladado el enfoque psicológico a las investigaciones sociológicas. Pero hubo que leer mucho para uno darse cuenta que esto sucedía. Sí, tuve que leer mucho, tuve que participar en muchos talleres, entonces el leer desde otras perspectivas me permitió dilucidar los aspectos positivos que podían verse en esta investigación y los que no había que desecharlo. Es decir, el enfoque psicologista se prestaba para la ciencia psicológica, pero no debía extraerse para los otros análisis, mucho menos para el análisis filosófico. Por tanto, el concepto al que llegué fue que la identidad es un concepto que expresa lo específico. Me moví, es decir, estos conceptos que yo analizaba en el fondo tenían como base la identidad vista como lo específico. Ese elemento yo lo aproveché de todas las demás investigaciones. La identidad no es más que el conjunto de elementos objetivos y subjetivos que identifican una realidad y que la diferencian de otra. Ese es el concepto que sintetizo desde la filosofía, porque es el elemento que se está repitiendo y el que logro derivar de esos análisis epistemológicos de las teorías anteriores. Entonces, una de las cosas que no siempre se aprovecha por el investigador es ver, bueno, qué aspectos desde el punto de vista epistemológico, qué aspectos desde el punto de vista metodológico se pueden aprovechar de las investigaciones de otro orden, incluso aun cuando no sean del área de uno, como les decía, porque estas investigaciones son desde la sociología, desde la psicología, desde la filosofía. Entonces, cuando el investigador no analiza con carácter crítico, ya les dije que son dos momentos. Uno, porque se explora poco los antecedentes, y eso es fatal para las investigaciones. Y otro aspecto es porque no se aplica un análisis crítico a lo existente. Una cosa va con otra también, porque si no profundiza tampoco tienes elementos para criticar, pero hay personas también que acumulan un conjunto de información, pero no le aplican ese análisis crítico para evaluar qué sirve y qué no sirve a la nueva construcción epistemológica que estoy haciendo. Entonces, cuando esto no sucede, ¿qué ocurre? Predomina el carácter descriptivo sobre el analítico, los diferentes informes. Es decir, hay tesis que son de este tamaño, gruesas, que están cargadas de información descriptivas, pero adolecen del vuelo teórico que necesitan, del análisis teórico necesario, sintético, que se necesita en estas investigaciones. Otro problema teórico recurrente en las investigaciones de carácter científico y en el marco de los doctorados. No siempre el investigador posee las habilidades para apoyarse críticamente, bueno, lo decía, pero ahora es en relación, no siempre el investigador posee las habilidades para apoyarse críticamente y justificar desde las bases teóricas adecuadas
el análisis de un objeto determinado, cayendo en algunos casos en el eclecticismo, en una aplicación mecánica inexacta de los mismos y por tanto en incoherencia. ¿A qué me refiero? Bueno, me estoy refiriendo a que o sea, no siempre el investigador decía posee las habilidades para apoyarse críticamente y justificar desde las bases teóricas adecuadas el análisis de un objeto determinado, perdón, cayendo en algunos casos en eclecticismo. Cuando vamos a analizar, digamos, las investigaciones pedagógicas, que se caracterizan por realizar modelaciones teóricas de un proceso formativo. Ya vamos a suponer del proceso de enseñanza-aprendizaje en un ámbito determinado. Cuando se va a hacer esa modelación teórica, debe de fundamentarse los elementos o las bases teóricas que sustentan esa modelación. Sin embargo, acontece que muchos investigadores lo que hacen es colocar mecánicamente determinadas teorías que sustentan supuestamente su objeto determinado, su objeto de investigación, y caen en eclecticismo, en incoherencia. Les voy a poner por caso. En Cuba tenemos un renombrado pedagogo llamado Homero, que él trata la problemática de la teoría holístico-configuracional en el ámbito de la pedagogía. Él es anti-vygotsky. Sin embargo, he visto tesis que, por supuesto, en sus primeras etapas de construcción han puesto como presupuesto metodológico, sustento teórico de su modelación, la teoría de Homero y el análisis de Vygotsky. Estos dos, como decía el teórico Homero, no está de acuerdo con la teoría vygotskiana, es su punto de vista. O sea, ahí a simple vista vemos cómo hay contradicciones en los sustentos teóricos de un investigador que ha tratado de justificar las bases teóricas de su modelación, pero que no son coherentes. ¿Sí? En este sentido, hay contradicciones. Por tanto, el investigador debe apoyarse críticamente, analíticamente, en las teorías que van a sustentar, en este caso, la modelación, pero debe hacerla analizando, es decir, no lo debe hacer de manera mecánica, porque puede traer, como decía, incoherencia, puede traer contradicción en lo que está haciendo. Otro problema teórico recurrente. No siempre el investigador delimita bien desde el principio cómo corresponde las esencias de las categorías centrales, sus dimensiones o elementos que la componen en la construcción de su nueva proyección metodológica. Es decir, como yo decía, ni se derivan tras un riguroso análisis crítico de otras, tras las correspondientes síntesis. Era el ejemplo que les ponía ahorita, así como yo llegué al concepto de identidad desde el punto de vista filosófico, lo que hice un análisis crítico de otras concepciones, ¿no? Ahora bien, no siempre, y eso lo he visto de manera muy recurrente, no siempre el investigador le da la debida importancia al discernimiento, o sea, a delimitar bien la esencia de sus categorías centrales. A veces lo hace como para salir del paso, pero eso lo juega una mala pasada. Yo llegué a ver en una tesis que se defendió, bueno, fue la predefensa, pero bueno, ya era un nivel alto. Se le preguntó al aspirante, o sea, la tesis trataba sobre las competencias, creo que eran las competencias investigativas. Y recuerdo que cuando termina de exponer el aspirante, un miembro del tribunal le pregunta, ¿y qué es para usted la competencia? ¿Qué son las competencias como categoría? El aspirante no supo responder. Entonces no sabe responder porque el concepto que buscó fue un concepto que escogió de alguien, pero él no asimiló con profundidad los elementos, las dimensiones que componían
su concepto de competencia. No supo responderlo. Entonces, ¿cómo es posible? Por eso digo aquí, trae como consecuencia que el investigador caiga en contradicción en su discurso científico o que se desoriente en el transcurso de la investigación. Para mí es vital que se deje bien claro las esencias de las categorías. Eso, repito, el investigador, si deja bien claro sus categorías centrales, no tiende a confundirlas con otras, no tiende a utilizarlas de manera ambigua, como vamos a ver aquí en la en el tercer momento que estamos señalando, es decir, el empleo de diferentes términos y conceptos a lo largo del informe para referirse a los conceptos centrales, es decir, vemos tesis que emplean indistintamente términos y conceptos para referirse a los conceptos centrales. Y todo, fíjense que estos tres momentos están ligados. No se delimita bien la esencia de las categorías centrales, no se derivan de un riguroso análisis crítico, el aspirante no lo ha asimilado como es, y se emplean diferentes términos y conceptos porque el investigador no está bien posesionado de esos conceptos, no ha asimilado, no ha delimitado bien sus esencias y sus diferencias. Otro problema teórico recurrente. No siempre el investigador es consciente de que toda ciencia se construye desde bases epistemológicas generadas desde diferentes paradigmas que pueden ser generales, los filosóficos, o pueden ser, de hecho es, paradigmas específicos. Es decir, toda ciencia se construye desde bases epistemológicas que pueden ser generales, repito, de carácter filosófico o de carácter específico. Hay quien construye la ciencia y ni se da cuenta de eso. Pero el hecho de ser consciente libera, es decir, le da libertad al investigador, le da seguridad en la construcción de su propuesta, ¿sí? Y evita que él, por supuesto, caiga en incoherencia en la construcción lógica y teórica de su propuesta, ayudándolo, por supuesto, a tener fluidez científica, consistencia teórica y coherencia en la evolución de su estudio. Esto, desde mi punto de vista, es muy importante. No todo el mundo, repito, le da esa importancia, pero es clave. Hoy por hoy el positivismo sigue dominando la ciencia, sigue dominando nuestro pensamiento. Y el positivismo, que nace desde una concepción filosófica, atraviesa la ciencia y la domina. No todo el mundo se da cuenta de eso. Y seguimos repitiendo los métodos positivistas y seguimos haciendo ciencia con estos métodos positivistas. ¿Por qué? No somos conscientes de cómo nos domina esta postura epistemológica. Otro problema teórico recurrente son las pocas habilidades para sintetizar que tienen nuestros aspirantes. Repito, eso lo planteé ahorita, en algún momento. Es decir, existen textos densos, cargados de descripción, pero escasos en síntesis. La síntesis también se puede ver en las conclusiones, que vamos a ver más adelante, que las señalo como también que tienen deficiencia, pero claro, el investigador no adquiere esas habilidades, carga el texto de retórica, pero no hace síntesis. Y sin síntesis no puede haber una nueva teoría. Es decir, esto limita al investigador en el alcance de su propuesta teórico-metodológica. Por tanto, como decía, lo lleva a hacer conclusiones descriptivas que generalizan, o sea, los lleva a hacer conclusiones descriptivas. Eso lleva a hacer conclusiones descriptivas, impidiendo la generalización y la síntesis de manera adecuada. Ese es como debe ir correctamente, o sea, le impide hacer, o sea, le lleva a hacer conclusiones descriptivas, impidiéndole la generalización y la síntesis de manera adecuada, es como corresponde. Ahora bien, otro problema teórico recurrente. No siempre, una vez concluidas las investigaciones, quedan explícitas las nuevas propuestas de interrogantes y las relaciones a analizar por otras investigaciones venideras. Esto es algo muy repetido. Tenemos un apartado dentro de la tesis que son las recomendaciones, ¿no es verdad? Si el cientista, si el doctorando ha alcanzado un nivel de maduración tal que le permite hacer conclusiones de alto alcance, en ellas tienen que estar explícitas
las nuevas interrogantes y las nuevas relaciones que están por analizar en otras investigaciones. Una recomendación bien hecha es aquella que en sus recomendaciones, ¿sí?, ya están contenidas las nuevas propuestas, las nuevas relaciones, las nuevas interrogantes para analizar por otras investigaciones venideras. Usted mide la madurez de una tesis también por estas conclusiones investigativas, donde se revelan esas interrogantes y esas relaciones sugeridas a otras investigaciones por llegar. Ahora bien, decíamos que no solamente detectamos problemas teóricos, que repito, que se ha dividido para resaltar sus particularidades, pero que están ligadas entre sí. Además de los problemas teóricos, encontramos problemas metodológicos, que también, repito, son recurrentes. Tiene que ver también con la mala construcción que se ha hecho, por supuesto, con los bajos niveles de análisis que se han hecho. Tenemos, por ejemplo, el problema de la mala definición del tema, que señalábamos anteriormente. También se convierte en un problema metodológico. ¿Por qué? Porque el investigador se desorienta. Es decir, mientras más cerrado sea el tema, el investigador está más ubicado en qué debe de hacer. Mientras más abierto, mientras más ambiguo sea el tema, por supuesto que se va a desorientar con más facilidad dentro de la investigación. Otro problema importante es las dificultades en la delimitación del objeto de estudio. Sabemos que delimitar el objeto de estudio también es un proceso, pero repito, mientras más usted lea, mientras más usted sintetice, mientras más usted hurgue, mientras más revise de manera responsable, usted va a lograr delimitar mejor su objeto de estudio y por tanto orientar mejor su investigación. ¿Sí? ¿Cómo voy a seguir procediendo? En el planteamiento del problema es recurrente la identificación imprecisa de la pregunta que se quiere responder o el asunto concreto. Ese es otro problema. Es decir, el planteamiento del problema, cuando queda impreciso, cuando no queda bien ubicado, también desorienta al investigador. Un problema también importante es la débil justificación de la necesidad de la investigación en términos del desarrollo del país, del aporte al conocimiento científico general, etc. Cuando no se justifica lo suficiente, bueno, ¿por qué se hace la investigación? Se hace para transformar, se hace para solucionar algún problema, ya sea para la nación, ya sea para el conocimiento científico, pero no siempre el investigador lo deja explícito en su construcción teórico-metodológica. Otro problema metodológico recurrente, bueno, en la formulación de la hipótesis. La idea de defender también son momentos difíciles, ya puede que en algún momento se llegue de manera bastante temprana porque el investigador ya viene siguiendo el tema con tiempo, de ahí la maduración de sus ideas. ¿Sí? Si la idea está madura, usted puede ir construyendo todo su diseño teórico de manera correcta, es decir, su objetivo, su problema, su hipótesis. Entonces, bueno, en la formulación de la hipótesis o idea a defender no siempre queda clara, o adolece de ser muy obvia, o no ofrece la respuesta al problema, no emplea la terminología del diseño teórico, en la selección del marco teórico, siendo este insuficiente ya que no comprende lo relacionado con el problema y la solución propuesta. No existe una adecuada interrelación, o sea, podemos encontrar este problema, es decir, no siempre existe una adecuada interrelación entre el título, el problema científico, los objetivos de la investigación, el problema científico, el objeto de estudio, el campo de acción, los problemas científicos, los objetivos y las tareas investigativas. O sea, no siempre son coherentes, sabemos que eso se va construyendo poco a poco. El problema científico, los objetivos investigativos, la población, la muestra seleccionada en el caso de las investigaciones de carácter, digamos, pedagógico, sociológico. Las tareas investigativas no siempre se corresponden con los métodos de investigación, las tareas investigativas no siempre es coherente con el diseño metodológico, con los materiales y métodos.
ni tampoco los términos claves con los indicadores, ni el diseño de la investigación con la estructura de la tesis. Esos son problemas que aparecen porque lo vemos todos los días que ya se han superado, ¿no? Es decir, como trabajamos, mejor dicho, con ellos todos los días, parece que se han superado, ¿no? Pero todavía se siguen arrastrando dentro de la investigación. Tenemos también dificultades en la formulación de los objetivos tanto generales como los específicos. Eso todavía sigue siendo porque no siempre son precisos, no siempre están bien enfocados, bien alineados con el objeto, con el problema de investigación, con los objetivos. Otro problema metodológico recurrente es que la novedad suele ser imprecisa. Nace de no haber definido bien los límites y hasta dónde, claro, yo lo planteaba anteriormente. Si usted no ha definido bien los límites de hasta dónde llegaron los otros investigadores, los que le antecedieron, y no define qué es lo que usted va a aportar, por supuesto, no le queda claro. Si no define los límites de hasta dónde llegaron ellos, no está en condiciones de ver cuál es su novedad. Yo también participé en una tesis muy interesante porque el investigador respondió a las preguntas de los oponentes, pero cuando llegó la pregunta de un miembro del tribunal que le dijo, ¿qué es lo que usted aporta a la pedagogía? No supo responder. Por supuesto que desaprobó. Por supuesto. Porque si usted no sabe lo que usted va a aportar, o lo que ha aportado ya, entonces no hay una construcción sólida ante nosotros. Problemas metodológicos, otro problema metodológico recurrente. El problema en el procedimiento de el procesamiento de los datos o información o de la información obtenida durante la investigación a través de los diferentes instrumentos y técnicas aplicadas. Eso también es común. Son errores dificultades que tienen los aspirantes, pero que también son recurrentes, ¿sí? Y se pueden atender, es decir, se atiende, de hecho, al lado de los tutores, pero hay que tenerlas en cuenta que también son problemas. Ahora, otros problemas de orden teórico metodológico. Por ejemplo, con respecto al diseño de la muestra, no siempre es representativa de la población, es decir, no siempre se tiene claridad de la relación entre la población y la muestra, no siempre se declara ni se tiene claridad del criterio de selección. Muchas veces se hace selecciones y cuando usted le pregunta, bueno, ¿y cuál fue su criterio de selección? Porque claro, cuando se le pregunta, pues lo puso. Entonces el aspirante no está claro de su criterio. Estas cuestiones se van solucionando, porque recordemos que le estaba diciendo, bueno, no se lo he dicho porque se lo voy a decir más adelante, que en el proceso de seguimiento de nuestros aspirantes, ellos tienen diferentes momentos en que van exponiendo la maduración de la maduración científica de su investigación, acompañado por el tutor y por supuesto por el colectivo científico. También encontramos dificultades en la elaboración de los instrumentos, es decir, no siempre hay la uniformidad adecuada para evaluar la respuesta, no siempre se tiene en cuenta todas las posibles respuestas para construir ese instrumento, o ocurre que existen demasiadas variantes de respuesta que entonces lo que hace es dispersar la información y por tanto son muy difíciles de diferenciar. Existe también o encontramos divorcio entre las variables a evaluar y el diseño de los instrumentos, así como no siempre los instrumentos se corresponden con el problema ni con los objetivos planteados. Otro problema puede encontrarse a nivel de la aplicación de los instrumentos. Puede ser que se elaboren instrumentos muy complejos, de difícil aplicación o que no están bien enfocados. No realizan entrenamiento, no siempre se realizan los entrenamientos previos a su aplicación, que ese es un elemento para tener éxito en la aplicación de esos instrumentos. No se aplican experimentalmente a fin de perfeccionarlo. Bueno, esto tiene que ver con el entrenamiento. No se aplican experimentalmente a fin de perfeccionarlo antes de su aplicación definitiva. También ahí encontramos problemas o dificultades con el procesamiento de la información. Puede ocurrir que no se aprovechen todas las oportunidades de análisis o que existan errores de la manipulación de los datos o que se establezcan aseveraciones que no están sustentadas la información obtenida o que hemos encontrado anexos donde plantean datos que no están trabajados en la tesis, que esto está relacionado con
que no siempre se aprovechan toda la información. Es decir, hay anexos que se le pregunta, ¿y por qué pones ese anexo? ¿O por qué no terminas de procesar ese anexo que está dando una información importante a tus afirmaciones dentro de tu capítulo 3, por ejemplo, o el capítulo 2? En relación con las conclusiones, lo decíamos ahorita, puede ser que encontremos conclusiones que no se correspondan con los objetivos planteados o que encontremos eh, conclusiones que tiendan a ser extensas, reiterativas y que no sean derivaciones y síntesis del análisis realizado. Ahora bien, esos son muchos de los problemas que encontramos en nuestros aspirantes, no solo cuando se inician, sino a lo largo de su proceso de formación. No son problemas exclusivos a los latinoamericanos, son problemas comunes. Lo que pasa es que nosotros los recogemos porque todavía hay que trabajar con ellos. Si están existiendo en nuestras prácticas investigativas, es porque todavía tenemos que trabajar con ellos, es porque todavía tenemos que estar alerta de que estos problemas están existiendo y sobre todo porque hace consciente a las futuras aspirantes de cómo pueden enfrentarse con esa problemática y por tanto está en actitud de poderlos enmendar. Ahora, ¿cómo nuestros programas, que era lo que poníamos, cómo nuestros programas de doctorado pueden solucionar estos problemas? Bueno, justamente una de las particularidades, como decía ahorita, de nuestros programas es que acompañan permanentemente a sus aspirantes, a sus doctorandos. También en nuestros programas se imparten contenidos especializados con predominio del contenido investigativo, es decir, atendiendo a las áreas de conocimiento que están trabajando los aspirantes. Antes, estos programas, a diferencia de antes, por ejemplo, cuando yo me hice doctora, no existía ese programa. Yo tuve que trabajar sola. Por supuesto, se hacían las presentaciones en colectivo, pero no eran colectivos especializados como ahora. Ahora tenemos colectivos especializados que cuando presentas la tesis delante de ese colectivo, pues ese colectivo está preparado científicamente, metodológicamente para poderte hacer una observación importante. Entonces, nuestros programas acompañan a sus aspirantes, pero también imparten contenidos especializados con predominio del contenido investigativo. Existen recurrentes presentaciones en colectivos científicos de sus resultados. Es decir, los aspirantes tienen que presentar de manera recurrente, cada cierto periodo, en los colectivos científicos sus resultados. Se le planifica tareas, por lo tanto tiene que entregar para tal fecha, tiene que entregar determinados resultados y eso hace que se acelere el proceso de investigación. El trabajo es colaborativo, es decir, son dos tutores. Existe el trabajo crítico de todo el colectivo del claustro. El claustro es además de excelencia, profesores titulares con premios nacionales e internacionales. El claustro es de alta experiencia formativa, decía que más de 15 años trabajando con estos programas. Que bueno, para aquellos que les interesa, el doctorado en Cuba se organiza como programa, como les decía en estos momentos. Los programas de doctorado en Cuba tienen variantes presenciales para los quienes opten por ello, es decir, a tiempo completo. Tienen variantes semipresenciales, que es a distancia o a tiempo parcial. El doctorado en ciencias que sea semipresencial o a distancia requiere, en el caso de que sea extranjero, de la presencia de ese aspirante en la universidad como mínimo una vez al año. Ya, se les recomienda dos estancias, en fin, ahí dejamos la página de la universidad para el que le interese. Entra a esa página, ahí están puestos los requisitos, ser graduado universitario, aprobar su solicitud por el Consejo Científico, o sea, es obligatorio ser graduado universitario, que se haya acreditado sus conocimientos de idioma extranjero, es decir, en algún momento se hace un examen en inglés o en idioma extranjero, se realiza la aprobación de un ensayo sobre problemas sociales de la ciencia, etc. Y bueno, aquí tenemos algunas sugerencias que le dejamos del doctorado en Cuba en la variante semipresencial, donde el aspirante está en Cuba, dije una vez, por lo menos una vez al año, que se reparta, se le sugiere que se reparta en 2 periodos de presencia en Cuba y también
tiene la facilidad de que el tutor puede ir a la sede del aspirante. Y bueno, la realización del doctorado en Cuba se rige por lo establecido en la Ley sobre Grado Científico de la República de Cuba y los reglamentos para la escritura de la tesis y los actos de predefensa y defensa de la tesis. Y la tesis pasa por una serie de procesos de presentaciones durante el colectivo científico, pero llegado el momento tiene que ya hacer la predefensa, que es la versión penúltima de la tesis, hasta llegar al acto de la defensa, que esa defensa que se hace bajo un tribunal constituido, cuando el aspirante defiende, luego se manda a la Comisión de Grado Científico de La Habana, que dictamina si se le concede el título de doctor en ciencia en determinada especialidad. Ahora, ¿por qué es importante socializar esta experiencia? Como les decía ahorita, porque mantiene alerta a los nuevos aspirantes e investigadores sobre estas dificultades y problemas. Porque al fin y al cabo, como decía ahorita, no son exclusivas de los latinoamericanos, sino que son recurrentes en las diferentes prácticas investigativas. Porque además nos ayuda a ser más profundos y objetivos y dialécticos en nuestras investigaciones y porque nos ayuda, por último, a amar más nuestro trabajo investigativo, el cual nos hace crecer y nos ayuda a transformar nuestra realidad. Como yo le decía, no solo los aspirantes crecen, uno también como tutor, como profesor crece durante el proceso investigativo y durante el proceso de coordinación y dirección de esos aspirantes. Por último, les doy las gracias, como dije al principio, por permitirme compartir con ustedes este espacio de ciencia. Gracias, colegas peruanos. Gracias a todos por escucharme.